Los percentiles hacen referencia a aquellos valores que van a ir indicando proporciones de la muestra. Por ejemplo, acá tenemos la variable. Es importante además indicar que los percentiles son útiles para caracterizar una variable de tipo numérica, por tanto cuantitativa. Por ejemplo, acá tenemos los percentiles que seccionan a la variable salario. Bien, entonces el percentil 5 está designando el valor en el que se acumula hasta el 5% de la muestra. Esto quiere decir que al menos el 5% de la muestra tiene un salario de 19.000 pesetas, es decir, 19.000 pesetas, 19.200 pesetas o menos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la frecuencia acumulada? Pues esto podría un poco designar lo que sería la frecuencia acumulada. Bien. Hasta el 90% ganan 59.700 pesetas o menos. Bien. Los percentiles, aquí está la mediana. Recuerdan que habíamos dicho que la mediana divide la muestra en 50% por encima y 50% por debajo de este valor. Pues este valor es el 28.875 pesetas. Bien. Estos valores, sobre todo el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75, se ven reflejados en este gráfico, que es el box plot, el gráfico elaborado por Tukey, de la caja y los bigotes. Se refiere a los bigotes, a estas representaciones. Ahora vamos a empezar a describir qué es y qué significa esto. El gráfico tiene una caja rectangular, bien, en la que dentro de esta caja está representada el 50% de la muestra. Esto vale decir, del percentil 25 hasta el percentil 75. Este sería el percentil 25 y este el percentil 75. Bien, el valor medio, esta línea que tenemos acá, representaría el percentil 50. Esto quiere decir, aquí estaría 24.000, 28.875 y 37.162.5. Bien. Eh, Estos bigotitos que tenemos acá representan el límite superior y el límite inferior. ¿Cómo se obtienen estos valores? El rango intercuartílico se define como el tercer cuartil menos el primer cuartil. Esto vale decir 37.162 menos 24.000 y nos da un valor de 13.162. Entonces, el límite superior, bien, este estaría dado por, serían todos los valores mayores ¿a qué? Al tercer cuartil más 1.5 por el rango intercuartílico. Esto valdría decir que sería el límite superior, sería 37.162,5 más 1,5 por 13.162. Este valor sería este. Y los datos que están por encima de este valor se los denomina outliers o valores extremos, valores atípicos. Bien. Estas son también unas medidas de tendencia central y de dispersión que nos ayudan a identificar aquellos valores que se alejan de la tendencia, digamos, de la muestra. Recuerdan que habíamos visto que existe alguien que gana 135.000 pesetas. Bueno, con seguridad es el sujeto 29 de nuestra muestra que está representando acá. Este es un valor muy extremo. Bien, estos otros valores serían valores extremos y estos ya serían valores muy extremos. Bueno, este gráfico nos ayuda también a determinar gráficamente, es un indicio más que nos ayuda a considerar si la distribución de nuestra variable es o no normal. Cuando una distribución es normal, por lo general hay un equilibrio, bueno, es una variable simétrica quizás, hay un equilibrio entre la extensión de los bigotitos. Si se fijan, este bigote es mucho más largo que este. Esto nos está indicando que hay una asimetría, es decir, una cola larga derecha, tal como en nuestro gráfico se veía. Bien, en nuestro gráfico nosotros veíamos que acá tenemos una gran cola
Y además, fíjense que acá están bastante apiñados los datos, están muy contraídos y por tanto hay un apuntalamiento de la curva. Esto mismo se observa en el gráfico este. ¿Por qué? Acá vemos que está mucho más compacto este segmento, pero este segmento tiene 25% de la muestra y este otro segmento también tiene 25% de la muestra. Por tanto, si se fijan, imagínense, si aquí tiene que entrar el 25%, aquí están apiñados los datos, hay un apuntalamiento de la distribución. ¿Bien? Entonces este gráfico fácilmente nos permite identificar tanto los cuartiles, la mediana, nos permite identificar si hay o no valores extremos y si la distribución es simétrica o no es simétrica. Muy bien, pasaremos. Ahora vamos a hablar acerca de los estilos de tipo correlacionales. Bien, habíamos hablado primero acerca de los descriptivos y ahora vamos a hablar de los correlacionales. Dentro de para hablar de los tipos de estudios correlacionales, vamos a tener que primero distinguir el nivel de medición o el tipo de variables que vamos a utilizar. Hemos dicho ya anteriormente que existen variables de tipo cuantitativas y variables de tipo cualitativas. Las variables cualitativas pueden ser categóricas u ordinales. Bien. Entonces, esta distinción es importante realizar debido a que podemos realizar cierto tipo de correlaciones con variables ordinales, pero no sería correcto o adecuado utilizarlas a variables, perdón, de tipo categóricas. Por ejemplo, dentro de las categóricas tenemos las variables dicotómicas que tienen solo dos opciones, tipo sexo masculino, perdón, sexo hombre-mujer, género masculino-femenino, o por ejemplo, presente, ausente, sano, enfermo, sí, no, falso, verdadero. Todas estas opciones de respuesta son de tipo dicotómicas. Bien. O por ejemplo, urbano, rural, o si tengo dos materiales, por ejemplo, qué sé yo, cemento, adobe, o por ejemplo, precolonial, postcolonial, ¿no? Un poco para dar diferentes tipos de variables que se podrían aplicar. Las politómicas se refieren a categorías en las que tengo varias opciones de respuesta, tres o más opciones de respuesta. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona su estado civil, tengo varias opciones. Soltero, casado, divorciado, viudo, conviviente, ¿no? Pero ninguno de los estados civiles se puede considerar superior al otro o que tenga más cantidad de estado civil que el otro. Por tanto, estas variables solo nos sirven para agrupar a los sujetos. Yo de estas variables no puedo realizar cálculos aritméticos, no puedo sumar y dividir 20 casados divididos entre 30 solteros. No, no puedo sacar una media, no puedo sacar una desviación típica. Lo que sí puedo hacer de estas variables es sacar la moda, por ejemplo, el valor que más se repite. eh, Sería el único estadístico de tendencia central, digamos, que podría utilizar. Bien. En cambio, las variables de tipo ordinales, aun cuando son cualitativas, presentan un cierto orden de la proporción de la cualidad que miden. ¿Esto qué significa? Si yo pregunto el nivel de instrucción de una persona y tengo las opciones de respuesta, ninguna, primaria, secundaria, universitaria, un posgrado, por ejemplo, se supone que el que ha hecho básico tiene más cantidad de formación que el que no ha hecho ni siquiera la primaria. El que ha hecho secundaria, por tanto, también tiene más formación que el que solo ha hecho primaria y el que no ha ingresado nunca a la escuela. Lo propio con el universitario y lo propio con el posgrado. Entonces existe un cierto orden y también existe a mayor, imaginemos que son como graditas, ¿no? Entonces primaria, secundaria, universitaria, posgrado. Entonces, entre más subimos los peldaños de esta variable, se supone que también hay más cantidad de esta cualidad que se está midiendo. Si bien es una cualidad, no es un número, no es una magnitud numérica, se considera que está
dándole una cierta propiedad de magnitud, ¿no? Porque vamos midiendo una cierta proporción de la variable cualitativa que se está midiendo. Bien. En relación a las variables continuas, bueno, tenemos las variables de razón que tienen un cero absoluto y las variables de intervalo en las que el cero es arbitrario. Y las variables continuas pueden ser, por ejemplo, aquellas en las que yo puedo fraccionarlas, como por ejemplo, tengo la variable estatura, por ejemplo, puedo tener 1,75 m, 1,45 m, o puedo, por ejemplo, tener la variable tiempo, 1 hora y media, o la variable distancia, ¿no? Sin embargo, existen variables cuantitativas que no son continuas. Por ejemplo, número de hijos. Número de hijos, una persona me puede responder que tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos, pero no me puede decir que tiene un hijo y 3/4 o un hijo y medio. Estas variables se llaman variables discontinuas o variables discretas porque no pueden ser fraccionadas. Entonces, con las variables numéricas cuantitativas, ya sean las continuas o las discontinuas, vamos a poder realizar otro tipo de análisis estadísticos porque con estos valores sí puedo realizar operaciones aritméticas, ¿bien? A diferencia de las variables cualitativas.